¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy te presento a Dolly Altumán. Ella se dedica a medicina, sí, y hierbas ancestrales. Y cuando empezamos a charlar, yo me acuerdo, viste que uno antes vivía en una casa grande con patio y te dolía el estómago y tu mamá o tu papá te decía, bueno, saca un poquito de poleo y hacete un té. Después cuando vino todo este reordenamiento, la gente que hacía, vendía esas casas y se iba a un departamento. Y ahí empezaba otra historia de los argentinos. ¿Por qué? Y porque ya venían las pastillas, tenías más tiempo para quedarte en tu casa y no tenías ese patio grande donde había plantas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, esta medicina vuelve a los orígenes, a ese patio, a esa madre, a tu casa, las casas grandes, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con todo, con un cambio también cultural que hubo en la Argentina. Pero gracias a Dios volvemos a esto que es fascinante, que son las plantas y sanas. Bueno, Dolly te cuenta qué hace acá en Rosario y las plantas cómo curan. Yo hago medicina natural o medicina ancestral. Si yo le digo más ancestral porque yo traigo a la memoria todo lo que nuestros ancestros hacían. ¿Me entendés? Que fue olvidado por este sistema, por este programa en el que estamos inmersos y no nos permiten ser. Porque realmente no nos permiten ser. Quieren que seamos lo que ellos quieren. ¿Me entendés? Entonces nos programan de tal manera y no nos damos cuenta. Porque tienen un chip bastante macabro, le digo yo, porque nos distraen para no estar en nuestro eje. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Y nos quieren hacer desaparecer de la faz de la Tierra, ¿con qué? Con lo que necesitamos, que es alimentarnos y medicarnos. Uno de mis maestros, por decir así, bregaba nada más que por lo autóctono. El yuyito que viene de la India, no. Y tenemos un montón de yuyos de la India, de Rusia, por ejemplo, que nos vino, y gracias que nos vino la llamada Consuelda, que es espectacular para el hueso, para las fisuras, te desinflama, es maravilloso y no es de acá. Yo vengo a Nankara todos los meses. Nos organizamos con Roxy, que es un amor. La verdad que fue un ser maravilloso que se me cruzó en el camino y con ella organizamos y damos los talleres. Por ejemplo, el fin de semana di uno que justamente les enseñé a hacer las tinturas para que cada uno tenga su botiquín. ¿Me entendés? Ese es un curso maravilloso porque cada uno trae sus malestares y yo le voy dando. Entonces, mi mamá, no, mi tía, no. Y entonces uno se retroalimenta. Es maravilloso, es maravilloso. Qué sabio que eran los viejos de nuestros Muy abuelos, sabios, ¿no? muy sabios, muy sabios. Vos sabés que cuando yo empecé en este camino, que lo traigo en mi sangre, por decirte, mi mamá era yuyera, tomaba mate y era 3/4 de yuyo y 1/4 de agua. Y me decía esto para esto, para el otro. Bueno, pero después uno va creciendo, digamos, va entrando en esta sociedad que, vuelvo a repetir, es la que nos chupa. Y uno va perdiendo esas cosas. Pero con uno de mis maestros, él nombra un yuyito, que es maravilloso, que es el suico. El suico, que ese únicamente en Córdoba se consigue. ¿Qué pasa? El suico es uno de los antiparasitarios. Y mi abuela decía, bueno, vayan a preparar el suico, porque acá a estos chicos hay que sacarle los bichos. Cuando me vino a la memoria eso, digo, mirá vos, mi abuela. Claro, pero nosotros nos hacían tomar Ruda o también el paico, que el paico después los médicos dijeron es tóxico. Y sí, todos son tóxicos si uno abusa. Ahora, esto es más lento que es más lento, pero es más seguro. Claro. ¿Por qué razón? ¿Seguro en qué sentido? Porque puede no hacerte nada, pero nunca te va a hacer daño. El medicamento siempre tiene consecuencias. Es bueno para una cosa y es malo para 20 cosas. Y eso va quedando, yo siempre digo, residual en el organismo. Es muy difícil que el organismo lo procese todo y salga. Queda en el hígado, queda en los riñones. En los riñones, ¿por qué ahora hay tantos cálculos? Todo el mundo dice, tengo cálculos, no tengo que hacer un trasplante. ¿Por qué razón? El programa está tan bien armado que con la sal, que no es sal pura, sino que tiene un porcentaje de vidrio molido, eso queda en el riñón y va formando los cálculos y va tapando los conductos y el riñón no trabaja.
Entonces, ¿qué pasa? Te lo tienen que sacar. Dios mío. Y así te puedo decir con el hígado, todos los medicamentos, cómo va haciendo un revoque. Yo le, digo, le explico así a la gente para que no funcione como corresponda. Ahora, Dolly, yo te quiero hacer una pregunta. Muchas veces hay personas que tienen problemas en el hígado, pero es más problema emocional que... yo te voy a decir, porque, Ceci, te diría un porcentaje alto de todas las enfermedades que tenemos, su raíz es la parte emocional. Vos tenés broncas, el hígado no funciona. Vos tenés miedo, el riñón no funciona. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué predomina más? ¿La mala alimentación o las emociones? ¿O es un combo? Es un combo. Claro. Es un combo. Claro. Total. Nosotros nos enfermamos desde niñitos porque la sociedad hace cosas para que nos enfermemos y vayamos quedando. No. Ayer traté a una nena, digo yo, tiene 24 años, psicóloga, hasta ya se está recibiendo, con unos problemas emocionales terribles, pero cuando me empieza a contar su historia, te digo que, voy a decir, ¿cómo puede ser de que seamos tan dañinos y malos entre nosotros mismos? Porque el tema del bullying, fíjate, ella me cuenta de que desde pequeña en la escuela le hacían bullying porque era gordita. Entonces eso le trajo, ¿qué le pasa? Le trajo aparejado que ella terminó siendo anoréxica. Entonces ahora tiene miedo hasta de viajar en un colectivo porque tiene miedo de que le agarren esos ataques de vómito. Entonces tiene miedo que le agarre pánico. Vos fíjate la consecuencia cómo se fue agrandando. Y la falta de amor que hay en la sociedad. En la sociedad, en la familia, que los papás, la mamá trabaja, el papá trabaja, no hay tiempo. Se ocupa a lo mejor la muchacha que lo cuida. Ojalá uno tenga una muchacha que lo cuide bien, pero también tiene sus problemas. Es toda una cosa, es una pelota que no se pudo frenar. Sí, y si no tomamos conciencia y la frenamos nosotros mismos, cada uno desde su lugar, esto no tiene un buen final. Y el fin de semana del 16 de septiembre damos el otro taller. Y siempre es de 15 en adelante. Perfecto. Yo digo de 15 horas en adelante, ¿por qué razón? Porque empezamos a las 15, pero no sabemos cuándo terminamos. En realidad sabemos cuando ya las pobres, las chicas de que cierran, ya están, ¿viste? Empiezan a moverse y bueno, pero da para mucho y a mí me gusta hablar y si alguien me trae su problema trato de buscarle la vuelta y entre todos buscamos la vuelta y le ponemos esa gotita que necesitamos de la parte espiritual, de tener fe. Tenemos que tenernos fe y querernos. Sí. Y yo digo, cuando ustedes observen, pero obsérvense qué reacción tienen ante cada circunstancia de vida que nos toca vivir. Es lo que te va a faltar cuando te conoces o la reacción que... O la reacción, claro. Seguro. Pero cuando uno se va dando cuenta... Sí, es un trabajo, yo siempre digo que va aparejado. La parte social, la emocional, la espiritual, es todo, somos todos uno. Sí. Y si yo les digo a veces a la gente, no le hagamos daño al otro, porque ojo, te lo estás haciendo vos, porque vos te estás cargando la mochilita. ¿Y después? Memoria celular, que también tiene mucho que ver con nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Sí? Todo vuelve en esto, ¿eh? Es algo maravilloso. Bueno, y también la fidelidad que le tenemos a ello. ¿Qué pasa con eso y memoria celular? Muchos de los conflictos que nosotros vamos padeciendo, y lo charlábamos en el programa anterior, tienen que ver con esto de guardamos fidelidad a nuestros ancestros, guardamos los registros de las cosas que ellos nos han decretado. Porque, por ejemplo, hay situaciones muy concretas. Si nosotros hemos aprendido de niños determinadas conductas que en nuestra familia eran decretos, esto es así, esto se hace de esta manera, si vas por este camino vas a ir mal, si no haces las cosas como yo te las marqué. Es decir, todo eso, digamos, o de la manera en que nuestros padres tomaban el tema de las relaciones, cómo tomaban el tema del dinero, qué creencias tenían ellos con respecto a determinadas cosas. Todo eso forma parte de un paquete que nosotros tenemos. ¿Y de los hermanos también se toma eso o solamente de papá y mamá? Generalmente lo tomamos de nuestros padres, nuestros hermanos también lo han ido tomando. Y la relación que vamos teniendo con nuestros hermanos también es consecuencia de qué número de hijos soy, qué pasó con el anterior, si el anterior fue un hijo muy esperado y yo no, si yo fui muy esperado y el anterior no. O sea,
todo ese paquete de cosas tiene que ver de esa manera de cómo nosotros vamos a tomar al mundo. Y cómo me doy cuenta que esos registros están marcando y cómo me doy cuenta de esta fidelidad. Porque, por ejemplo, en un momento de nuestra vida nos está empezando a suceder determinadas cosas y cuando entramos a mirar cómo se manejó nuestros ancestros en ese tema, empezamos a darnos cuenta que cuando a manera consciente dijimos basta de esto porque a mí esto me parece una tontería, yo ya no quiero más repetir este modelo con respecto al dinero, con respecto a las relaciones o con respecto a la pareja, en ese momento cuando decimos basta y decidimos cortar conscientemente, esos registros inconscientes fluyen de alguna manera y muchas veces padecemos con culpa, padecemos con sufrimientos, padecemos y nuestro cuerpo registra en algún lugar esa infidelidad que estamos guardando. Entonces, por más que nosotros conscientemente queramos hacer las cosas distintas, hay un registro inconsciente que es el que tenemos que trabajar. Con este método, nosotros lo que podemos lograr es reconocer esos errores que hubo ancestrales y trabajarlos para nosotros poder cortar definitivamente con esos registros. Y por supuesto que una vez que nosotros somos conscientes de que nosotros nos merecemos una vida distinta, si nuestros ancestros la pasaron mal en el tema dinero o la pasaron mal en el tema de pareja o en el maltrato o en la situación que haya sido, nosotros podemos hoy cortar con esas premisas. Por eso hay que entender este tema de la fidelidad ancestral para poder tener de verdad la vida que nosotros nos merecemos. El doctor Motura, si lo viste la semana pasada, habló de la depresión, pero como es un tema muy amplio, decidimos hacerlo en 2 partes. Esta es la segunda. El doctor Giraldo Motura. En total se calculan 350 millones en el mundo que sufren de depresión. Es mayor en las mujeres. Y entra el mecanismo de las endorfinas y, como dije anteriormente, de la gimnasia. Hacer gimnasia es tomar un vaso de endorfina. Endorfina porque son intermediarios químicos, mensajeros químicos que fabrica el cerebro y que esos mensajeros, ¿no es cierto?, se llamó endorfina porque viene a ser una morfina interna, tienen un papel superior al de la morfina. La gimnasia regular, no que agote, puede hacer segregar muchas endorfinas. La dieta es muy importante, ver si no hay anemia. Hay muchos pesticidas como se usan hoy para cereales y todas esas cosas. Tener mucho cuidado, por favor. Dejemos un poquito los insectos que vivan también, preferible convivir con ellos y no convivir con un veneno, porque con ellos hace millones de años que estamos, con los venenos no. Así como los mata a ellos, nos mata a nosotros. Son biocidas más que insecticidas, mata la vida. Las flores de Bach, el gentian, para la depresión es muy bueno, la depresión continua. El Mostar es para la depresión, cuando la depresión es que va y viene. El Willow, cuando tenemos ese estado como de angustia. El tipo tango, ¿no es cierto?, que tiene esa angustia, ese llorar continuo. El Pine, la autoacusación delirante, cuando nos acusamos de cosas que no hemos cometido, que se nos imagina. Rescue Remedy para la angustia. El Star of Bethlehem, cuando hay un problema de un duelo no elaborado. El Will Ross también andaría en el mismo sentido. El Swiss Cherno, cuando ponemos el peligro de hacer cosas terribles, como hasta llegar al suicidio. En la homeopatía, el aconitum, las calcarias carbónicas, flórica o fosfórica, también el cáustico, la china, sobre todo en los problemas hepáticos, la simicífuga, que la simicífuga es para los cuadros de menopausia, el grafite, cuando son la celulitis, los casos que también puede causar depresión en una mujer, para sacar la celulitis, la chesi en la parte de tipo menopáusico también superar esa situación. El licopodium clavatum, cuando es
mucho la parte de tipo hepática. El platinum, cuando es cuadro depresivo, pero al mismo tiempo como de soberbia, que como solo a ella le pasa. El veratrum, cuando hay esos pensamientos que tenemos de tipo mágico. La pulsatilla, cuando es sobre todo una mujer muy tímida, muy temerosa y que se refugia en ella misma. En la fitoterapia tenemos el epidium, que es la maca más selecta, que eso anda muy bien porque da energía, vitalidad y mejora la parte sexual. El licopodium también el hipérico es una planta que permite, el hipérico perfoliatum, era una plaga en los Estados Unidos y no la podían terminar. Tiene las hojas perforadas, por eso se llama perfoliatum. El hipérico, entonces después se descubrió de que era una planta muy fuerte y esa fortaleza la comunica al individuo que la consume, por eso el hipérico. El romero es extraordinario por la potencia que tiene y también por rechazar todos los maleficios. Sabemos de que te planta romero y si entra una bruja a su casa y si lo toca, la planta se seca. Eso se ha comprobado 1000 veces. La cofea tosta o cruda, el ílex, la buena hierba mate, la carqueja, el guaraná también anda muy bien. Es decir, hay una cantidad de hierbas que podrían ayudarnos. La acupuntura tendríamos que hacer la cefálica, lo anteriormente, ¿no es cierto? Y las vitaminas, la cefálica y sobre todo las del cuello dan muy buen resultado al mejorar la circulación en el cerebro. Tratar de cuidar el hígado, vitaminas, el timo también, porque la borraja anda bien porque tiene un remedio cordial que mejora la parte del timo, y los lisados de cerebro, lisado de hígado, los lisados si es necesario. Todo esto nos permite actuar dando una cosa, dando otra, total y absolutamente inofensiva, que acá no hay peligro de equivocarse, porque si se da un remedio que teóricamente no es el indicado, tampoco le hace ningún daño. Por lo tanto, este tipo de terapias son muy útiles tanto para la ansiedad como para la depresión. Hoy un tema me encanta, las mujeres y el tarot. Este es el tema de hoy de Griselda, ¿sí? A ver qué nos dice sobre nosotras y el tarot. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de las mujeres del tarot. En el tarot hay cartas que representan a las mujeres. Por ejemplo, tenemos a la sacerdotisa. Cuando vos estás en un punto de sacerdotisa, estás tranquila, reposada. Es la mujer soltera generalmente la que se va a casar o la que ya está sola. Una persona que estudia, reflexiva, mediúnica. En cambio, la emperatriz, que es otra de las mujeres de los arcanos del tarot, es la madre, es la que lleva adelante una casa, una empresa. El 3 de copas, por ejemplo, es la mujer social, la que le gusta divertirse, la que siempre estás cuando la necesitas para una reunión, es una buena compañera. Y después están las 4 reinas. La reina de espada, que es más intelectual, que es una persona que muchas veces suele, que cuando estamos en el punto de la reina de espada, digamos, en esta vía del tarot, en este camino del tarot, solemos estar muy reflexivas, demasiado pensantes, digamos que vamos viendo la vida a través de la intelectualidad. En cambio, cuando estamos pasando por lo que es la reina de copas, ahí vemos las cosas un poco más relajadas, nos gusta más viajar, tener reuniones sociales, sociabilizar. La reina de basto nos remite a una mujer que es hacendosa, que es creativa, que le gusta siempre tener todo en orden, todo organizado. Y la reina de oros es la mujer
que es una mujer que generalmente tiene su propio negocio, que maneja sus finanzas, una mujer bastante, que tiene una tendencia por la estética, una fuerte tendencia por la estética, y es una persona que necesita tener un estado financiero relajado para poder estar bien. Todo esto que yo les cuento sobre los arcanos, sobre las mujeres en los arcanos del tarot, los invito a que puedan verlo conmigo en el taller que voy a hacer el 23 de septiembre a las 14 horas y las invito, público en general, colegas, para que charlemos y para que podamos informarnos más de esta maravillosa herramienta que es el tarot. Y recuerden que tienen derecho al bienestar. En una extensa charla que tuvimos con Oscar Barrio Nuevo, sí, hablo de su gremio, hablo de Ritondo, del gobernador del Chaco, hablamos de tantas cosas, pero él te comenta, sí, acá en Todas las Voces Todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Yo soy respetuoso de la ideología de los compañeros. Había compañeros que eran socialistas, había compañeros que quizás votaron y me pareció buenísimo, votaron a Macri, digamos, al macrismo. Bueno, pero eso acataron totalmente. Ahora que te lo haga alguien que se dice peronista, me parece una ridiculez, y más si está dentro de una organización que es piramidal, como siempre te lo dije. Entonces, yo creo que vamos a ir devolviendo de a poco las renuncias de la comisión directiva, porque algunos fueron muy nobles, algunos dijeron, listo, acá está, pero porque se saben representativos de su sector, ¿no? Entonces, de sus compañeros. Cuentan con el apoyo de sus compañeros y de inmediato, sí, toman la renuncia. Y otros esperaron, ¿y por qué? Y algunos desbocados o desbocadas, a mí me votaron los compañeros. Los compañeros nunca se fijan quiénes van debajo de una lista, se fijan quién está en la cabeza. Ese es mi mayor orgullo de todo mi historial. Es decir, siempre fui el vértice de esta pirámide y bueno, hoy desde la base cree que la pirámide está conducida por eso. No es así. Oscar, ¿y del blanqueo qué me puedes decir? El blanqueo es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional. Uno no puede no puede comprender, por ejemplo, el tema de la familia Macri, es decir, 5 veces más de los 130 y pico millones de dólares que blanquearon, 132 me parece que son millones de dólares que blanqueó la familia, y el primo puso 5 veces más que el presidente de la nación. Es todo mentira eso, como siempre. Entonces esas son cosas que perturban a la sociedad. Y digo, respetarlo sí, pero que nos mientan, me parece que no. Es un cansancio absoluto y bueno, y a veces afloran ganas de acudir a otro tipo de actitudes, ¿no? Siempre lo decís vos eso. Siempre, siempre. Porque en mí está todo lo que fue mi trayectoria, es decir, mis riesgos de vida y por las veces que fui perseguido, buscado. Bueno, todo eso siempre lo digo, pero yo no tengo, estoy viviendo gratis desde hace un montón de tiempo y lamentándome por todos mis compañeros que han fallecido, ¿no? Eso siempre estoy, me deja algún dejo de dolor permanente, ¿no?
Oscar, ha sucedido hace poco, bueno, el tema de Ritondo, ¿no? También, ¿qué balance haces? Ritondo y la desaparición de su hombre. Sí. ¿Qué desapareció? Tanto buscar que también, y bueno, no sé, encontrarlo en el casino es una vergüenza. Entonces, es una vergüenza. Es decir, me parece que por lo menos lo hubiera escondido un poco más en otro lugar y hubiera dicho eso y quizás llegábamos a entender, pucha, alguien trató de hacer justicia, pero es una vergüenza, sinceramente, ¿no? Nosotros arrancábamos esta nota con la democracia, pero si bien se hace permanentemente la democracia, es una tarea muy ardua, pero también hay personajes que empañan la democracia, ¿no? Y que yo siempre pregunto si están a la altura de la circunstancia para gobernar, para dar ejemplos. Cambiemos un partido nuevo. Lo que no son nuevos son los acompañantes de Macri. El único nuevo es Macri, Mauricio Macri, el único nuevo. Mauricio Macri, porque ha venido multiplicando su dinero con las distintas empresas del Estado, él, su papá, es decir, el manejo táctico siempre fue de el actual presidente. Entonces, ese tipo de cosas van a perseguirlo de por vida. Es decir, esas actitudes. Yo lo vi, yo leí a Majul en aquel tiempo, donde, por ejemplo, acá vino a la privatización del agua, Majul lo castigaba duramente. Y cuando a mí me dijeron que era probable que ganara Macri, alerté a Carlos Reutemann que lo impusieran a Macri. Yo vine y leí de casualidad el libro de Majul y todas las cosas que hacían con el sistema de agua, y fui y se lo puse de manifiesto al propio gobernador de aquel entonces, que fue Carlos Reutemann. Y Carlos Reutemann ya no impulsó más, este es el hombre, de ganar la licitación. Y ahí fue una licitación internacional de verdad, y bueno, y ganaron los franceses, que después se tuvieron que ir, ¿no? Otras cosas que pasaron, ¿no? Que van a pasar. ¿Y del gobernador del Chaco qué opinas? Muy bien, tuvo una actitud muy noble. Y me parece que eso nace de su capacidad de representatividad. Entonces, el hombre dijo que hay que sanear al peronismo y dijo que hay que unirse. Me parece perfecto. Hay que sanear. Si hay cosas que no valen la pena, si hay cosas, por ejemplo, que tenemos que cambiar, nosotros también tenemos que cambiar nuestras actitudes, ser respetuosos de la democracia, castigar políticamente, nada más, castigar políticamente cuando vemos que nos están perjudicando. Es decir, entonces, pero algo hicimos mal, algo hicimos, y me hago cargo, primero porque, bueno, yo soy peronista, no he sido kirchnerista, y en la interna, pero en la interna cuando gana Cristina, obviamente que voy a apoyar a Cristina. Bueno, pero me parece que hay que reflexionar de las derrotas ocasionadas en distintas provincias. Hay que reflexionar y creo que nosotros tenemos que sí ir a un cambio profundo y dejar de lado a aquella gente que puede dañar más que ayudar, ¿no? Es decir, entonces lo que pide el gobernador es eso, el gobernador de Chaco. Entonces una cosa muy linda, muy interesante, ¿no? Estábamos hablando con la Pedrona y yo le decía, bueno, ¿qué pasa cuando somos muy racional y todo pasa por acá y no pasa por el corazón? ¿Cómo tenemos que manejarnos en esta vida? ¿Sí? Porque a veces lo pensamos por acá, pero lo racionalizamos y a veces, bueno, metemos la pata. Entonces yo le decía a la Pedrona, digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Por dónde canalizamos los sentimientos? ¿Por la cabeza o por el corazón? María Esther Pedrona.
Si la gente actuara del corazón sería mucho más buena. Habría otro sentimiento. ¿Usted dice? Sí, caería en un montón de cosas que, ¿cómo puedo decir? No habría envidia, no habría celos, no habría violencia, no habría ira. Desaparecerían un montón de cosas del ser humano si actuaran del corazón, que son sentimientos bajos. Claro, pero y si estamos enfrente de otro, ¿cómo hacemos? Bueno, por eso digo, tendría que ser un movimiento, digamos, a nivel espiritual, que tocara a todos los seres humanos que viven en el planeta. Es dificilísimo. Por eso que es difícil, porque no hay un ser igual al otro. Pero sí, hay lugares donde se puede vivir mucho mejor. Vos fíjate que en muchos lados se reúnen comunidades que viven de una forma diferente. Claro. Es posible. El tema es, atreverse al cambio. La mente piensa, el corazón siente. Son dos cosas diferentes. Pero es verdad que el corazón siente. Claro que sí. Totalmente. Totalmente. Facundo, Decimos la ¿cómo voz de dice? la conciencia nos remuerde. Ah, Pensemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos dice que hemos actuado mal. En fondo sentimos ese llamado, pero no lo escuchamos. Lógicamente, la gente se reúne en pequeñas comunidades donde profesan una manera de vivir, de sentir, de actuar, y van encontrando que son felices, que pueden vivir bien, que no les falta nada, que pueden educar a sus hijos, porque el problema más grande no está en cuánto tengo, sino cómo vivo, qué hago con mi vida. claro. ¿Me entendés? Porque hay gente que tiene mucho, 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 mucho y le falta todo. Cuando digo le falta todo, le falta integrarse como ser humano que siente, Claro. que siente. Entonces, ¿cómo siente esa persona? ¿Siente realmente la felicidad? ¿O tiene un montón de cosas y no le sirven para ser feliz? Pero la Porque no necesidad- saben lo que quieren, no saben dónde están posesionados. No son capaces de educar bien a sus hijos porque viven ocupados con un montón de cosas y el hogar interviene, como decir, en última instancia. Hay muchas cosas que se hacen mal. Porque se crea ¿cómo podría decir? La sociedad toda se encarga de crear necesidades innecesarias. Entonces te dicen, para ser feliz hay que tener una camisa marca tal, para enamorar a las chicas hay que tener tal zapatilla. Es una cosa tremenda. Y uno si es observador y Es se una gran ilusión detiene, que venden claro, si uno se detiene a observar con cuántas cosas trabaja en la mente del ser humano, que no necesitamos, que no son imprescindibles, que podemos vivir sin eso, sin que nos haga daño. Entonces lo mejor es pensar con el corazón y no con la mente. Es sentir, ¿qué siento? ¿Qué siento? Yo puedo pensar lo que tengo que resolver, pero tengo que sentir lo que quiero hacer. Es difícil que me equivoque. Mi mente me puede decir esto, pero yo siento que eso está bien, siento que eso me da felicidad. O lo hago porque mi mente me dice, está bien, te va a dar mejor beneficio, mejor rédito económico, pero ¿a cuánta gente dejo en el camino si yo actúo de esa manera? ¿Pensamos eso? Valor de vivir. Regresó de Indonesia, está en su lugar, en Mendoza. Estoy hablando del coronel Pisolito. Hoy va a hablar sobre el caso Maldonado, ¿sí? Y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia. Te saludo acá de Mendoza. Lo primero que quiero hacer es felicitarte por el premio recibido. San Cristóbal, a tu hermoso documental sobre la guerra aérea en Malvinas. Realmente muy bueno, lo hemos disfrutado, lo hemos difundido aquí en Mendoza. Y pasemos a lo que es el tema de esta semana, que probablemente va a ser el tema del año, cuál es el de la crisis mapuche. Muchos argentinos, seguramente vos también, y mucho de tu teleaudiencia, ayer vimos el programa de La Nata, que estuvo focalizado en lo que yo denomino la crisis mapuche. Estuvo bien a nivel difusivo, que toda la gente se entere de esto, pero bueno, es un tema que como especialista le tengo que dar un enfoque
si querés, más profundo. Es un tema que vengo tratando hace algunos años. Creo que es conveniente hacer algunas precisiones. Yo no soy historiador, no voy a hablar de la historia. No soy antropólogo, no voy a hablar de razas, pero sí soy un estratega, entonces voy a hablar de estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un grupo, cualquiera sea este, se levanta en armas contra una nación, incurre en un delito constitucionalmente denominado sedición, y el Estado debe obrar en consecuencia. Esto no significa que todos los pueblos mal denominados originarios, pues la Constitución Nacional le pone el nombre de pueblos indígenas argentinos, no tengan derechos. Por supuesto que los tienen. De hecho, la Constitución reconoce en su artículo 75 algunas cuestiones que podrán parecer menores, pero no son tanto. Por ejemplo, el derecho a una educación bilingüe, el derecho a tener una personalidad jurídica y el derecho a intervenir en la asignación de tierras que pudieran haber estado en su tradición ancestral. Bárbaro. Estamos todos de acuerdo y seguramente la masa de los mapuches son buenos argentinos que respetan la ley y se someten a sus dictámenes. Lamentablemente, especialmente en Chile y contagiado en la Argentina, hay grupos que no dudo en calificar que son terroristas, pues reivindican el uso de la violencia para garantizar o para obtener un derecho, y esto no puede ser, es inadmisible. Sabemos que en Chile, lo mostró muy bien la Nata ayer, ha habido asesinatos, ha habido y hay todavía incendios forestales, incendios de maquinaria, de camiones, intimidación. En la Argentina hemos tenido en el 2012 el asesinato de un policía, cortes permanentes en la Ruta 40, al famoso tren La Trochita en la provincia de Chubut. Estamos en una situación insurreccional. Se suma a hecho una acción psicológica muy bien utilizada por la izquierda y por algunos otros grupos con la supuesta desaparición forzosa de este señor Maldonado. Yo realmente deseo que aparezca, que no sea un caso que se incurra en esa tipificación, pero también quedan las teorías abiertas que este señor puede haber sido herido, puede haber desaparecido por otro motivo. Lo importante, y con esto vuelvo a mi punto principal, mi deseo como estratega es que la nación argentina se maneje en el marco de la ley. No porque sean mapuches, no porque sean una raza diferente, no porque hayan venido a Chile, sino acá el único universal que nos engloba a todos es el de argentinos. Y la única división que admito es cumplo con la ley, no cumplo con la ley. Llegado a este punto, si vos me pidieras, Cecilia, alguna precisión estratégica, yo te diría, lo hemos dicho siempre, todo conflicto tiene tres niveles, tres capas. La capa moral, que es la más importante, que determina quién tiene la razón, tiene una capa psicológica, donde se vinculan sentimientos como el amor, el odio, etcétera, y tiene una capa física elemental, que es el tema de la represión y el uso de la fuerza. Bueno, obviamente, acá el Estado tiene que reivindicar su razón, que es el bien común de todos los argentinos y el tratar de organizar, de armonizar una sociedad. No puede ser que en nombre, como aparentemente lo ha hecho el gobierno, de un efecto Frankenstein, es decir, queremos presentar a la oposición como unos monstruos que prenden fuego en la Plaza de Mayo, yo dejo correr esta situación porque eso básicamente es jugar con fuego. Segundo, el tema psicológico. Como soldado, como estratega, como ciudadano, yo no puedo apostar al incentivo del odio, al incentivo de la brecha. Todo lo contrario, debo unir, debo tratar de juntar las partes y llegar a una solución armónica, a una solución pacífica a los conflictos, tal cual lo hemos explicado en el anterior video, lo hicimos en Indonesia. Y la parte física, que es la más elemental, pero no puede faltar el tema represivo. Obviamente que las fuerzas legales deben atenerse al derecho, deben respetar los derechos humanos y deben obrar con la eficiencia que las debería caracterizar. No puede ser que el Estado argentino hace un mes que ni siquiera tenga una pista de dónde está el señor Maldonado. Eso es vergonzoso. Eso habla de una falta total de servicio de inteligencia, habla de un torpe manejo de las fuerzas de seguridad. Y bueno, Cecilia, para redondear, volviendo al principio, tal cual lo ha hecho el señor Lanata, que es un excelente periodista, ha instalado el tema. Yo creo que este no es un tema electoral, creo que es un tema que va a sobrepasar los límites de la elección de octubre, y como estratega, si me permitís, aunque un amigo mío dice que no hay que dar consejos y mucho menos gratis, le voy a dar a este gobierno un consejo, y es que tome este tema con la seriedad que corresponde, que elabore una estrategia y que se ponga los pantalones y que realmente deje de mirar para otro lado, porque este es un problema lo suficientemente serio que además tiene connotaciones internacionales y que puede tener consecuencias nefastas para todos los argentinos.
Con esto termino, Cecilia, acá de Mendoza, te mando un gran abrazo y espero que sigas muy bien. Chao, hasta luego, que Dios los bendiga a todos. Valor de vivir. Se me pone la piel de gallina pensar que una persona muere porque o no se autoagrede. Digo, ¿por qué digo esto? Porque vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Y vos decís, ¿qué pasa por el cerebro de esa persona? ¿Por qué pasa esto? Bueno, habla el doctor Daniel Tobaldo sobre este tema. Enfermedades autoinmunes son enfermedades de autoagresión. Por ejemplo, ¿cuál sería? Y son la más frecuente es la artritis reumatoidea, por ejemplo. La artritis reumatoidea es una enfermedad donde el organismo se organiza de tal manera que agrede su propio tejido colágeno. O sea, hace una muy mala lectura y termina agrediéndose solo. Entonces, por eso también son muy distintas las terapéuticas desde el punto de vista biológico. Pero eso tiene que ver, o sea, con cómo está organizado el sistema inmunológico. Pero hay una cosa que no está ausente nunca, está siempre presente, que es, eso se detecta en la primera charla con la persona, en la primera consulta con la persona, donde hay un perfil de autoagresión en la persona. No me digas. Y obvio, ¿Y el qué organismo. características tiene, por ejemplo? Perfil de autoagresión, eso, o sea, siempre, o sea, en su andar por la vida muchas veces no quiso seguir, o sea, hay una serie de cosas como, entonces va a fabricar una enfermedad que dispare contra él o que lo paralice para no seguir en la actitud que está. Eso es elemental. O sea, a partir de ahí, después tenés una multiplicidad de variantes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que generalmente el 90% de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes están en una etapa donde está presente la carga tóxica a nivel de enfermedad degenerativa. O sea, la carga tóxica está adentro de la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que el organismo debe sacar cargas tóxicas adentro de la célula porque la célula ya se tiene que compensar de otra manera porque no se puede sostener en el medio ambiente. O sea, cada día de vida para la célula es un suplicio porque tiene menos oxígeno, porque el potencial de membrana no controla la célula, porque le faltan nutrientes, porque no puede eliminar desechos. Todo eso hace que los diferentes tejidos se vayan organizando de una determinada manera para tener esa falla estructural primero y funcional después que lleva a que autoagreda. O sea, tienen que pasar muchas cosas para que se manifieste una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿es la personalidad del individuo o son los problemas que arrastran y es una manera de decir basta? En realidad, si vamos a hablar de ese tema, hay varias posturas con eso. Una es la vida, los acontecimientos vividos, y otras son las improntas. Cuando hablamos de los acontecimientos vividos, de lo que a esa persona le pasó, cómo se adaptó, cómo no se adaptó, cómo lo sufrió, cómo lo disfrutó, ahí entra la característica de la persona, cómo es, tiene una tendencia depre, lo que sea. O sea, pero eso es esto. Ahora, si vos vas a hablar de improntas, las improntas las podemos dividir en dos. Lo que se llaman las improntas de ADN, que son todo lo que viene de la rama familiar, y después tenemos las improntas que tienen que ver con vidas pasadas. Entonces, o sea, no es tan simple el tema. Ahí habría que ver las capas del ADN, que es un tema muy interesante. Entonces, ahí ver el tema con técnicas como, por ejemplo, registros acásicos. O sea, yo siempre le aconsejo a la gente que cuando tengo sospecha de alguna situación de este tipo, que empiecen, para mí, puedo estar equivocado, yo no tengo un conocimiento amplio de este tema, pero siempre la respuesta inicial de eso lo puede dar un poco la memoria celular, porque la memoria celular es lo que me va a decir a mí más o menos de dónde viene la cosa, para después seguir con otras técnicas, ¿no? Ahora, qué buen complemento le hace, ¿no? Es que es elemental, o sea, vos no podés, o sea, cualquier enfermedad, la manifestación física de una enfermedad es una consecuencia de un montón de cosas, de cambios en el terreno físico. Esa es la condición física, pero tiene que haber un detonante. Y ese detonante es vibracional, emocional,
Le podemos poner un montón de nombres, pero tiene un orden. Y siempre sucede. Entonces, eso es lo que determina que en determinadas personas, o sea, las vibraciones, si encuentran el terreno, desarrollan la enfermedad. Por eso hay técnicas, o sea, y hay la radiofrecuencia, por ejemplo, la radiofrecuencia de Ronald Rife, que fue una técnica que se utilizó por el 40, por allá 37-40, una técnica que apuntaba a eso, es decir, cómo estaba vibrando la célula en determinada patología. Y te dabas cuenta que vos agarrabas dos personas y la que estaba enfermo vibraba a una frecuencia y el que no estaba enfermo, la misma célula vibraba en otra frecuencia. Entonces, y eso sucede segundo a segundo en nosotros. Porque cada cosa que yo te digo, nos sentamos a tomar un café y cada cosa que yo te vaya diciendo, o sea, va a determinar diferentes reacciones vibracionales en toda tu estructura. Y eso, como se produce segundo a segundo, queda instalado en la memoria de la célula. Entonces, cuando se repite ese nivel de frecuencia, va a originar la misma respuesta que originó la primera vez. Entonces, eso es muy, muy importante, eso es muy fino, muy cuántico, pero es condición sine qua non para entender que es una enfermedad. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Gerardo Salemi, ¿sí? Hoy va a hablar, la verdad que es una persona encantadora, ¿no? Es psicólogo, abogado, mediador, tiene muchos títulos y es muy encantador. Y hoy vamos a hablar sobre la taza vacía. ¿Qué es eso? Gerardo Salemi. 천진이 추천해. 대마세 교투 소설라 대카 체기어래. 텐진키 삼판난신. 삼ling di jigiong kiona. rinpoche tuklakare gonkido. rinpoche 차강송. 탈룩사 민주. Ketuk Chuang Kayuji Nang Shin Semba Tukpa Druaminra Mangbu Kintuk Tukpa Teso Masangna Yekendis Lamdun Chikor. La taza vacía nos quiere decir de que habitualmente vamos con la mente demasiado llena de respuestas y esto nos dificulta para escuchar al otro. Tal es así que muchas veces estamos escuchando al otro para contestarle. Acá, en este caso, el discípulo busca convencer al maestro de que él va a ser un buen discípulo, que lo acepte como discípulo, quiere mostrar todo lo que sabe. Mas no le pregunta nada al maestro, ni siquiera sabe si le va a interesar lo que el maestro puede darle. En este sentido, nosotros muchas veces entramos con una mirada de este tipo fácilmente en las discusiones o en los debates. Por eso la gente dice, bueno, esto hay que discutirlo, esto hay que debatirlo. Y no se dice a veces tanto, esto hay que dialogarlo. La discusión habitualmente no tiene un moderador, no tiene alguien que nos modere. Esto es, las ideas se confrontan, es como que compiten entre ellas y se ve cuál es la que va a ganar. Pero como generalmente todo argumento es contestable con otro argumento, el que mira programas políticos lo sabe, entonces esto muchas veces lleva a la escalada. De hecho, no es lo mejor la discusión. Y el debate generalmente supone un moderador. Y supone reglas que abren el juego del debate, cuánto tiempo va a hablar cada uno, cómo se procede en el caso de que haya disconformidad, quién determina, por ejemplo el electorado o un jefe, quién determina qué es lo que se va a hacer luego del debate. Más el debate no es lo mejor, por ejemplo, para un matrimonio o una pareja que quiere resolver sus cosas o vecinos que tienen un tema de medianería. En este caso lo mejor es, o suele ser, el diálogo. Diálogo significa, fijémonos, algo diferente al monólogo. Monólogo habla uno solo. En el diálogo ya son uno, dos o más los que van a buscar resolver la cuestión a través de la conversación, que significa ir dando vueltas en torno a un tema, no reiteradamente, sino como cuando uno pasea en torno a un tema.
Entre los filósofos, Platón enseñaba a sus discípulos, también Sócrates, dialogando. Entre todos dialogaban y después sacaban una conclusión. Entonces, lo importante es, ante todo, cuando vamos a conversar con otras personas, estar con la mentalidad abierta, fundamentalmente para escuchar, para comprender, en eso ayuda mucho el diálogo. En el debate hay que ver que necesitamos un moderador y necesitamos reglas de juego. Si uno va a discutir en pareja o con amigos, por lo menos fijar reglas de juego. Lo vamos a hacer puertas adentro. A veces gente puerta adentro levanta más la voz. O lo vamos a hacer más tranquilo en un bar donde el contexto nos va a ayudar a ser más moderado. El que ya es inmoderado en un bar, bueno, es para pensarlo. Y después tenemos el otro tema, que es, por ejemplo, cuánto tiempo va a hablar cada uno. ¿Podemos interrumpirnos? ¿No podemos interrumpirnos? Si alguien se fatiga con la discusión, se pone muy nervioso, puede pedir una tregua. A veces conviene acordar esto. Fundamentalmente lo más importante, volvemos de nuevo, es al diálogo. Esto es cuando voy al encuentro con el otro, incluso cuando hay una charla, una conferencia, uno quiere aprender algo, no ir a esto, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, sino escuchar, entender y después de allí conversar, digamos, itinerar, caminar, transitar por el tema juntos a ver qué surge. Es un temón. Las emociones, porque viste cómo te manejan la vida. Ahora, ¿de qué manera podemos administrar estas emociones, ¿sí? Para tener una vida mejor, tener una calidad de vida mucho mejor? Bueno, Gloria Bredi se te cuenta de qué se trata. ¿Qué es emocionarnos? ¿Cómo se vive la emoción? Esto es una pregunta que no podemos explicarla, solo lo que podemos hacer es sentirla. Y todos sabemos que la emoción es como una especie de algo que se mueve dentro nuestro, que se relaciona con cómo pensamos, con cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, el impulso que nos da, de acuerdo a la cualidad que está ahí en movimiento o que está circulando. Bueno, este modo de ver la emoción lo trabaja muchísimo en las psicologías y las psicoterapias que te proponen una gestión emocional. ¿Qué sería? Bueno, que te conviertas en un buen administrador y gestionador de cuando surgen las emociones en vos, porque nadie las inventa, ellas vienen, se mueven dentro nuestro, y bueno, ¿cómo podemos hacer para conducirlas, para darles un buen trayecto? Te diría, para atravesar la situación, la linda, que no necesita demasiado, pero sobre todo a las emociones conflictivas. ¿Cuál es el problema con las emociones conflictivas? Y bueno, que si se sostienen, se mantienen, nos quedamos fijados en ella, nos apasionamos con esa emoción, o sea, cargamos tintas en esa emocionalidad, seguro se van a tornar destructivas, o sea, van a fomentar el malestar que nosotros tendríamos que hacer algo para poder salir de esa situación. El estrés emocional sostenido, el estrés emocional no resuelto, termina casi siempre en algunas patologías, en algún síntoma psicológico. La gestión de las emociones comienza con el contacto conmigo mismo. O sea, esa necesidad de encontrar el núcleo, mi ser, mi centro, a lo que, bueno, algunos en la parte humanística le llamamos nuestro cosmos personal, nuestro centro personal, así como cuando te subís a un auto y agarrás después el timón. Nosotros necesitamos conectarnos con nosotros mismos, estar presentes en nosotros mismos, saber quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, a dónde nos dirigimos, a qué vamos a decir que sí, a qué vamos a decir que no, qué vamos a permitirnos, qué no vamos a permitirnos. Y es a partir de ese yo fuerte, esa presencia fuerte, que comienza un proceso de reeducación. Sí,
de reeducación, porque si no aprendimos a gestionar las emociones o no hemos tenido una cultura que nos colabore a ser buenos gestores emocionales desde niños, no nos queda otra que hacerlo cuando somos jóvenes, adultos o cuando lo necesitemos. ¿Y cuáles son las emociones que nosotros necesitamos conocerlas, sentirlas, autoconocerlas? O sea, ver cómo están en nosotros, con qué pensamientos se alimentan, cuáles son las mejores resoluciones para superarlas. Y son generalmente las relacionadas con los enojos, las broncas, los odios, la reactividad emocional, digamos, que nos puede producir agresión, y las relacionadas con la tristeza, el bajón, como llamamos, la desilusión, la frustración, la angustia. Entonces, un buen gestor emocional comienza consigo mismo para abordar tanto sea el aspecto ansioso como el aspecto angustioso. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con los mates, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.